El horizonte de la nave espacial atravesó la oscuridad como una aguja de plata que enhebra el vasto tejido del universo. El espacio no estaba en silencio. No precisamente. El barco rebosaba de vida. Los motores palpitaban como un corazón mientras los púlsares distantes murmuraban en el vacío. Jack Mercer se apoyó contra la pared del pasillo, sosteniendo una taza de algo que técnicamente estaba etiquetado como café, aunque sabía más a ácido de batería caliente. El cuerpo de exploración terrano no era conocido por sus bebidas de lujo. Miró a través del estrecho visor el remolino púrpura de una nebulosa cercana. Era hermoso, sin duda, pero él se estaba cansando de la belleza. Cada sector por el que pasaban tenía otra anomalía hermosa y mortal, o un planeta impresionante lleno de cosas que querían devorarlo. Era difícil apreciar el paisaje cuando el paisaje intentaba constantemente matarte. «Comandante Mercer», dijo una voz suave y melodiosa a sus espaldas. Jack se giró, reprimiendo un suspiro. Lyra, la embajadora de Ayari, permanecía allí irradiando aplomo y elegancia. Parecía casi humana, casi. Su piel era más pálida, con un brillo opalescente que captaba la luz, y sus orejas eran largas y grácilmente puntiagudas, como las de alguna antigua reina elfa de una novela fantástica. Pero sus ojos fueron lo que realmente marcó la diferencia. Brillaban, cambiando de color según su estado de ánimo. Ahora mismo, oscilaban entre el azul profundo y un ligero tono verde, como el océano antes de una tormenta. «Embajador», saludó, para luego lamentar de inmediato lo formal que había sonado. Lyra no era precisamente fría, pero tampoco era fácil descifrarla. Hablaba como alguien que medía cada palabra 2 veces antes de pronunciarla. «Me gustaría analizar el siguiente planeta en nuestra ruta», dijo con voz serena. «Tu piloto mencionó un gigante gaseoso con una luna apta para la extracción de recursos. Mi gente querrá detalles», dijo Jack con una sonrisa burlona. Sí, Davis lo describió como grande, redondo y con muchísimos gases. Seguro que al consejo le encantará ese análisis. Lyra parpadeó, ladeando ligeramente la cabeza como cuando no sabía si bromeaba o era un idiota. Se agradecería un informe completo. Jack dio un sorbo a su café de dudosa procedencia e hizo una mueca. Por supuesto. ¿Algo más? Ella vaciló. Él lo notó. Una rara fisura en su impecable compostura. ¿Hay alguna razón por la que evites hablarme fuera de las reuniones informativas de la misión?, preguntó, con la voz más baja. Jack parpadeó, sorprendido. ¿Evitarte? No, no te estoy evitando. Solo te estoy dando espacio. Ya sabes, la distancia profesional. Tú eres embajadora y yo. Bueno, no. Sus ojos se movieron, adquiriendo un tenue brillo plateado. Él no sabía qué significaba, pero no parecía alentador. Estoy aquí para comprender a los humanos, dijo Lyra con cautela. No para mantenerme alejada de ellos. Jack no supo qué responder. No se le daban bien los sentimientos, ni los suyos ni los ajenos, y Lyra parecía tener los suyos ocultos tras una férrea coraza diplomática. Así que, naturalmente, recurrió al sarcasmo. Bueno, si lo que quieres es comprender a los humanos, embajadora, te has equivocado de barco. No somos precisamente los mejores de la especie, dijo, haciendo un vago gesto con la mano. Somos más bien como esos primos raros y decepcionantes a los que nadie invita a las fiestas. Lyra parpadeó de nuevo. Entonces, para su sorpresa, la comisura de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba. No era una sonrisa, pero casi. Lo veo improbable, dijo en voz baja. Jack soltó una risita a pesar de sí mismo. Sí, bueno, hay que darle tiempo. Se quedaron allí de pie, en un silencio casi cómodo, durante un momento. Jack la miró de reojo, preguntándose cómo alguien podía parecer tan extraña y a la vez tan familiar. No sabía mucho sobre los Ayari, pero Lyra era diferente de la mayoría de los diplomáticos que había conocido. No era condescendiente ni distante,
simplemente distante de una manera que parecía más por costumbre que por intención. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, el intercomunicador cobró vida con un crujido. «Comandante Mercer, preséntese en el puente». Davis intentó discutir de nuevo con la IA de navegación, y ahora ésta le está citando filosofía. Jack suspiró. «Por supuesto que sí», dijo mirando a Lyra, quien arqueó una ceja con delicadeza. «Tu tripulación aparece. Poco convencional». «Sí, es una buena palabra para describirlo», dijo Jack con una sonrisa. «Poco convencional. Optemos por eso». Mientras caminaban hacia el puente, Jack sintió que la tensión en sus hombros disminuía un poco. Tal vez Lyra no era tan imposible de tratar como él pensaba. Cuando subieron al puente, Davis estaba en plena comunicación con la IA de la nave, Alfred. Lo que digo es que no se puede calcular la eficiencia del combustible basándose en la metafísica teórica. Davis gesticulaba frenéticamente hacia la interfaz. Es como planear la cena en función de una crisis existencial. La voz de la IA, suave y con un ligero tono de suficiencia, respondió con calma. La naturaleza de la existencia afecta a todas las cosas, incluida la velocidad de desplazamiento. Usted supone que el universo es estático. No lo es. Por lo tanto, su argumento es erróneo. Jack se pellizcó el puente de la nariz. Alfred, deja de acosar al piloto. No estoy acosando. Soy esclarecedor. Le estás provocando un aneurisma, murmuró Jack, y luego miró a Davis. Simplemente reinicia los cálculos manualmente. Davis levantó las manos. Oh, claro. Lo calcularé a ojo, como algún antiguo capitán de mar. Quizás también use las estrellas, ya que estoy en ello. Jack le lanzó una mirada. Si empiezas a usar un sombrero de 3 picos, te traslado a gestión de residuos. Lyra observó el intercambio, con la cabeza ladeada de nuevo. ¿Esto es normal? Ella le preguntó a Jack en voz baja. Él suspiró. Prácticamente. Bienvenidos a la humanidad. Se quedó callada un momento, y luego, para su sorpresa, sus labios se curvaron en una pequeña y sincera sonrisa. Creo que empiezo a comprender. Jack la miró fijamente un instante más de lo debido. Su belleza era realmente extraordinaria, de una forma que parecía injusta para el resto del universo. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Estás preciosa hoy, Lyra. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando de un plateado a un dorado brillante y sorprendido. Por primera vez desde que subió a bordo, parecía genuinamente, completamente sin palabras. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y prácticamente huyó del puente. Jack parpadeó tras ella. ¿Qué dije? Davis resopló. Tranquilo, comandante. Muy suave. Jack gimió. Me voy a arrepentir. ¿Verdad? La probabilidad sugiere. Sí. La IA intervino de forma útil. Jack se desplomó en su silla. Fantástico. El aire en el comedor se sentía más pesado de lo habitual. O tal vez solo fue producto de la imaginación de Jack. Tocó con el dedo su plato, que decía ser un estofado de proteínas, pero que tenía la consistencia de grasa de motor vieja. Frente a él, Davis disfrutaba plenamente de su sándwich, que Jack sospechaba que estaba hecho del mismo material dudoso, pero ingeniosamente disfrazado con condimentos adicionales. ¿Y bien? ¿Alguna señal de Lyra? Jack preguntó, sin siquiera intentar sonar casual. Davis sonrió, con una miga pegada a la barbilla. Oh, ella está por aquí. La vi antes, de hecho. Jack se animó a pesar de sí mismo. Sí, ¿qué dijo ella? Davis se reclinó en su silla con un suspiro exagerado. Bueno, primero dijo buenos días, y luego no huyó aterrorizada, así que yo diría que eso es un progreso. Jack gimió y dejó caer la cabeza entre las manos. Excelente. Soy el tipo que hizo que un diplomático alienígena se sintiera demasiado incómodo como para permanecer en la misma habitación que yo. Probablemente sea un nuevo récord para la humanidad.
No te subestimes, comandante. Estoy seguro de que alguien más por ahí ofendió a una especie alienígena más rápido. Probablemente estornudándoles encima o algo así. Davis hizo una pausa. Aún así, básicamente me lo propusiste. No está mal para una primera cita. Jack le lanzó una mirada. No era una cita. Davis se encogió de hombros. Eso no te impidió hacer la pregunta. Antes de que Jack pudiera responder, la puerta del comedor se abrió con un siseo. Lyra entró, con sus pasos medidos y serenos como siempre, pero sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Jack, para luego apartarse con la misma rapidez, con una expresión indescifrable. El plateado arremolinado de sus iris se había oscurecido hasta convertirse en un gris apagado. No sabía qué significaba eso, pero no parecía buena señal. Comandante Mercer, dijo con voz educada, pero distante. Necesito hablar contigo en privado. Davis tosió sobre su sándwich, reprimiendo a duras penas la risa. Jack le lanzó una mirada fulminante antes de levantarse para seguirla al pasillo. Ella lo condujo a una parte más tranquila del barco, cerca de la cubierta de observación, donde la vasta extensión del espacio se extendía ante ellos. Las estrellas se desplazaban perezosamente, y soles distantes dibujaban suaves estelas de luz en el visor. Lyra permaneció en silencio un instante, con las manos entrelazadas a la espalda. Lyra, escucha, empezó Jack con torpeza al escuchar lo que yo había dicho. Ella lo interrumpió con voz firme. ¿Entiendes lo que significan esas palabras en la cultura Lari? Jack vaciló. Más o menos. Obtuve la parte del vínculo de por vida de Ortega después de que tú, bueno, te escapaste. Se frotó la nuca. No lo sabía. No era mi intención. Quiero decir, fue simplemente un cumplido, algo humano. Lyra se volvió hacia él, entrecerrando ligeramente los ojos. Entre mi gente, esas palabras son sagradas. Decir que alguien es hermosa va más allá de la admiración. Es una declaración, una promesa. No se dice a la ligera. Jack tragó saliva con dificultad. Sí, ya lo descubrí. Mira, no quería ponerte en una situación incómoda. No estaba intentando declarar nada. Sin embargo, hizo una pausa, haciendo una mueca de dolor. Supongo que ya es un poco tarde para eso. Ella lo estudió durante un largo rato, y Jack se sintió como un insecto bajo el microscopio. Los humanos son extraños, dijo finalmente, con la voz más baja. Habla sin considerar el peso de tus palabras. Primero sientes y después piensas. Jack soltó una risita. Sí, eso suena bastante acertado. Él la miró de reojo. ¿Es por eso que me evitaste todo el día? ¿Qué creía que estaba intentando hacer? ¿Te reclamo o algo así? La mirada de Lyra se dirigió fugazmente hacia él, y algo parecido a la diversión asomó a la comisura de sus labios. Era más complicado que eso. Jack ladeó la cabeza. ¿Complicado en qué sentido? Dudó un instante, luego habló despacio, como si eligiera cada palabra con cuidado. Soy embajador. Fui elegida por mi capacidad para mantenerme imparcial, para observar y comprender. Pero tú me confundes. Los humanos me confunden. Jack arqueó una ceja. Bueno, somos un gusto adquirido. Lyra sonrió de verdad. Algo pequeño y fugaz, pero estuvo ahí. Jack sintió una extraña calidez en el pecho, como si acabara de tropezar con un artefacto raro y precioso. Antes de que pudiera decir nada más, la nave se sacudió violentamente y las alarmas se activaron con estrépito. Las luces parpadearon y Jack, instintivamente, se agarró a la barandilla. Puente, informe. Ladró para calmarse. La voz de Davis se escuchó, tensa. Tenemos compañía, comandante. Una nave no identificada acaba de salir del hiperespacio. Nos están llamando y tienen armas, murmuró Jack, maldiciendo entre dientes. Voy para allá, dijo, mirando a Lyra. Parece que la conversación sincera tendrá que esperar. Su expresión se endureció,
recuperando su aire diplomático. Entonces, resolvamos esta interrupción. Llegaron al puente y encontraron a Davis redirigiendo frenéticamente la energía a los escudos, mientras Ortega vigilaba la nave que se aproximaba. En la pantalla, una nave desgarrada y oxidada se alzaba imponente, más parecida a un montón de chatarra sostenida por el rencor y las malas decisiones. La calma se rompió y una voz áspera resonó por los altavoces. «Soy el capitán Borgat del Espino Negro. Entreguen su carga y nadie saldrá herido». Jack exhaló lentamente. «Piratas. Genial, como si hoy no fuera ya lo suficientemente complicado». Davis miró hacia atrás. «¿Cuál es el plan, comandante? ¿Diplomacia o explosiones?» Jack intercambió una mirada con Lyra. Su mirada era firme, inquebrantable. «Empecemos con la diplomacia», dijo Jack, «y dejemos las explosiones como último recurso». Lyra asintió. «De acuerdo. Aunque con los piratas, la diferencia suele ser sutil». Jack soltó una risita a pesar de la situación. «Bienvenidos a la humanidad». Lyra rió de verdad. Una risa suave y melódica que por un instante hizo que Jack olvidara por completo la amenaza inminente. «Esperemos sobrevivir el tiempo suficiente para que pueda terminar de comprenderla», dijo con sequedad. Jack sonrió mientras se acomodaba en su silla de mando. «Acompáñeme, embajador. Le mostraré todas las maneras en que metemos la pata». El barco pirata se acercaba. La sonrisa de Jack no se desvaneció. Después de todo, añadió con una sonrisa burlona, «somos poco convencionales». El barco pirata se alzaba en la pantalla como un depredador oxidado. Todo asperezas y malas intenciones. Parecía menos una nave y más como si alguien hubiera metido un asteroide en una licuadora y luego le hubiera puesto motores al trozo más grande que sobrevivió. Jack se reclinó en su silla, con una bota apoyada contra la consola, proyectando una confianza que en realidad no sentía. «De acuerdo», dijo, crujiéndose los nudillos. «Hablemos con el capitán Chatarrería». Davis echó un vistazo. «¿Seguro que no quieres empezar con explosiones? Creo que van más con nosotros». «Guardemos los fuegos artificiales para después», respondió Jack. «Quizá tengamos suerte y sean piratas espaciales amigables». Ortega resopló desde su puesto. «Sí, quizá solo quieran vendernos galletas». Jack sonrió. «Exploradores piratas del sector Andrómeda. Dicen que las galletas de menta están para morirse». El comunicador volvió a crepitar. «Aquí el capitán Borgat. Entregue su carga. Última oportunidad». Jack golpeó la consola y se inclinó hacia adelante. «Soy el comandante Jack Mercer de la nave Geraisen. Hola, capitán Borgat. Me encantaría hablar de la carga, pero parece que he extraviado nuestro manifiesto. Quizá podríamos saltarnos la parte en la que nos dice qué es lo que realmente quiere». Hubo una pausa. Luego, la voz regresó, grave y gruñona. «¿Todo?» Jack parpadeó. «¿Todo?» No es una cantidad muy específica. Armas, combustible, suministros y... Lyra se puso rígida a su lado, con la voz gélida. «Frío. No soy carga. ¿Ves? En eso coincidimos», dijo Jack con suavidad. «La embajadora Lyra no forma parte de ningún acuerdo. Y lamento decírtelo, pero nuestras armas son más tercas que nuestro piloto». Davis levantó la mano. «Vaya cumplido», añadió Jack sin dudarlo. Hubo una pausa más larga al otro lado de la línea, de esas que le ponían los pelos de punta a Jack. Miró a Lyra. Ella observaba la pantalla, con una expresión indescifrable, pero sus ojos se habían tornado de un dorado fundido profundo. No sabía qué significaba, pero estaba bastante seguro de que no era alegría. «Están cargando las armas», dijo Ortega en voz baja. Jack suspiró. «Muy bien, adiós a la diplomacia», exclamó Davis. Hora de la explosión. La primera explosión sacudió la nave con tanta fuerza que lanzó a Jack de su silla. Cayó a la cubierta con un gruñido poco digno. «Escudos resistiendo».
gritó Ortega por encima de las alarmas. Apenas. Fuego de respuesta. Jack ladró, incorporándose de un salto. Davis arremetió contra los controles con más entusiasmo que precisión. El horizonte devolvió brillantes lanzas de energía al barco pirata, provocando profundas quemaduras en su casco. La nave pirata giró para evitar lo peor, pero se movía con la gracia de una ballena espacial borracha. Impacto directo en sus motores de babor, exclamó Davis con júbilo. Están haciendo una lista. Asegurémonos de que sigan así, dijo Jack. A continuación, apunta a sus armas. Antes de que Davis pudiera disparar de nuevo, el barco se sacudió violentamente. Una nueva alarma sonó diferente a las demás. A Jack no le gustó cómo sonaba eso. Tenía ese tono de lamento urgente que gritaba: «Vas a explotar muy pronto». ¿Y ahora qué? Jack lo exigió. Los dedos de Ortega volaban sobre la consola. Lanzaron una cápsula de embarque. Se aferró a la cubierta 6. Jack maldijo entre dientes. «Están entrando». Se volvió hacia Lyra. «Quédate aquí. El puente es seguro». La expresión de Lyra ni siquiera se inmutó. «Voy contigo». Jack abrió la boca para replicar, pero una sola mirada a su rostro, con los ojos ardiendo como ámbar fundido, bastó. Le dije que sería una pérdida de tiempo. «De acuerdo», dijo, «pero quédate detrás de mí». Se movían rápido, corriendo por los pasillos mientras el barco gemía y se estremecía bajo el fuego pirata. Las botas de Jack resonaban contra el suelo metálico, y su pulso le martilleaba en los oídos. Davis lo alcanzó, sin aliento pero sonriendo como si fuera el mejor día de su vida. «¿Crees que estos tipos saben con quién se están metiendo? Teniendo en cuenta que siguen disparándonos, voy a decir que no», murmuró Jack. Llegaron a la cubierta 6 justo cuando la escotilla de embarque se abrió con un siseo. Una nube de humo y vapor se elevó, y a través de ella emergieron los piratas, figuras corpulentas con armaduras desparejadas, cargadas de armas y con muy mala actitud. El líder era un ser gigantesco, mitad cibernética, mitad tejido cicatricial. Su único ojo orgánico los miró fijamente, mientras que el otro, un implante rojo brillante, hablaba y hacía clic. Su voz salió como un gruñido metálico. «Dánoslo». Jack dio un paso al frente, levantando su arma reglamentaria. «Verás, lo que pasa es que me he encariñado un poco con ella». Volvió la mirada hacia Lyra, sin ánimo de ofender. La voz de Lyra era tan fría como la luna de invierno. Ninguna se tomó. El ojo mecánico del líder pirata se centró en ella. «Ella vale más que tu barco, más que tu tripulación. Hazte a un lado, humano». Jack ladeó la cabeza. «Sí, para mí la respuesta es no». El brazo mecánico del pirata se estremeció. Jack vio venir el disparo una fracción de segundo antes de que se produjera. Se lanzó hacia un lado. El rayo de plasma pasó zumbando a su lado tan cerca que sintió el calor rozarle la mejilla. Todo se puso en marcha de repente. Davis volvió a gritar, porque claro que sí, y disparó a lo loco contra el grupo de piratas. La voz de Ortega se quebró al llegar pidiendo refuerzos. Jack derribó al primer pirata con un disparo certero en la pierna, haciendo que el bruto cayera al suelo. Lyra no se quedó detrás de él. Se movía como luz de luna líquida, más rápido de lo que Jack creía posible. Un pirata se abalanzó sobre ella, y ella esquivó su golpe, girando con gracia antes de estamparle un codazo en la garganta con un crujido satisfactorio. El líder pirata gruñó, levantando el brazo para disparar de nuevo, pero esta vez Jack fue más rápido. Disparó contra la extremidad cibernética, haciendo volar chispas y metal fundido. El líder rugió de dolor y furia, tambaleándose hacia atrás. Jack dio un paso al frente, con el arma en alto. «Parece que tu táctica de negociación necesita mejorar». El pirata lo miró fijamente, respirando con dificultad. Luego, sin mediar palabra, golpeó con el puño la consola de su muñeca. Un segundo después,
Él y los piratas restantes brillaron y desaparecieron en un destello de luz. «Teleporters», murmuró Davis. «Cobardes». Jack bajó su arma. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Se volvió hacia Lyra, que lo observaba con aquellos ojos llameantes. «Bueno», dijo, sin aliento pero sonriendo. «Bienvenidos a la humanidad». Lyra exhaló lentamente. Entonces, para su sorpresa, ella sonrió. «Esta vez sí que es de verdad. Pequeño pero acogedor. Creo que me empieza a gustar». Las luces parpadeaban en lo alto mientras el zumbido de los sistemas del barco luchaba por restablecerse tras la abrupta partida de los piratas. El aire olía a circuitos quemados y ozono. El perfume habitual de cuando casi morimos. Jack respiró hondo, con dificultad para decidir si reír o desplomarse. Se conformó con una sonrisa de cansancio. «Bueno», dijo, con la voz aún un poco entrecortada. «Creo que salió genial». Davis, apoyado contra la pared e inspeccionando una nueva marca de quemadura en su manga, resopló. «Sí, si por genial incluye casi ser vaporizado por criminales espaciales». Detalles. Jack hizo un gesto de desdén con la mano. Nadie se vaporizó y los piratas se marcharon con las manos vacías. «Yo a eso lo llamo una victoria». Lyra ladeó la cabeza, moviendo sus largas orejas muy levemente. Jack comenzaba a reconocerlo como su versión de una ceja levantada. Se teletransportaron. Eso no es lo mismo que irse voluntariamente. Jack suspiró. «Sí, la verdad es que esperaba que no lo mencionaras». Se enderezó, sacudiéndose el uniforme. «Muy bien, evaluemos los daños. Davis, revisa el arsenal de armas. Ortega, averigua si todavía estamos en la lista de tarjetas navideñas de piratas». Y Lyra la miró de reojo, sin estar del todo seguro de qué tarea asignarle, teniendo en cuenta que acababa de empujar a un tipo a la garganta, obligándolo a jubilarse anticipadamente. Ella se le adelantó. «Ayudaré a Ortega. Los sistemas de tu nave están organizados de forma ineficiente». Ortega arqueó una ceja. «¡Guau! ¡Qué duro!». Jack soltó una risita. «Bienvenidos a Geraisen, donde todo se mantiene unido gracias a la cinta adhesiva, la esperanza y las dudosas habilidades de reparación de Davis». «Oye», gritó Davis desde el final del pasillo. «Solo uso cinta aislante cuando se me acaba la otra cinta». Lyra miró entre ellos, inclinando de nuevo la cabeza con esa expresión fascinada y perpleja. Jack empezaba a pensar que ella no estaba del todo segura de si todos eran brillantes o completamente locos. Quizás ambas. Se separaron, dejando a Jack regresar al puente. La nave crujía bajo los pies. Las placas metálicas se movían como si la propia Geraisen estuviera refunfuñando por la lucha. Dio una suave palmadita al mamparo al pasar. «Aguanta, chica», murmuró. «Te pondremos a punto». El puente estaba ahora más tranquilo, el caos desvaneciéndose en esa extraña quietud hueca que siempre seguía a un casi desastre. Jack se dejó caer en su silla y dejó caer la cabeza hacia atrás con un suspiro. Apenas tuvo tiempo de disfrutar del momento de paz antes de que Davis entrara con lo que parecía sospechosamente una barra de proteínas. «Las armas están prácticamente intactas», informó, mientras desenvolvía el bocadillo con una mano. «Portides tiene algunas marcas de carbono, pero nada que no podamos reparar». Dio un mordisco y masticó pensativo. «Sin embargo, casi nos hemos quedado sin café». Jack se sentó erguido y seguro. «¿Qué?». Davis asintió con gesto sombrío. «Sé que es un día oscuro para la humanidad». Jack gimió y se dejó caer hacia atrás en su silla. «Excelente. Luchamos contra piratas solo para morir de abstinencia de cafeína». La puerta se abrió de nuevo con un siseo y Lyra entró, con Ortega siguiéndola de cerca. El cabello de Lyra estaba ligeramente despeinado. Una rara señal de que no estuviera completamente serena. «Los relés de calma de tu nave son un enredo», anunció como si fuera una observación neutral en lugar de una crítica mordaz. «Es impresionante que no se haya incendiado espontáneamente».
Jack levantó la mano. En nuestra defensa, solo se incendió esa vez. Ortega negó con la cabeza, sonriendo con sorna. Logré aumentar el alcance de nuestros sensores, pero Lyra tiene razón. El cableado de ahí atrás parece un desastre, como si un niño pequeño hubiera diseñado una receta de espaguetis. Yo no fui quien conectó el escáner de largo alcance al sintetizador de alimentos, intervino Davis, aún masticando. Eso fue antes de mi época. Jack exhaló lentamente, pellizcándose el puente de la nariz. Entonces, lo que dices es que nos mantenemos unidos con cinta aislante, esperanza y espaguetis mal diseñados. Básicamente, dijo Lyra con voz completamente inexpresiva. Jack parpadeó, luego se echó a reír. Una risa inesperada y genuina. No sabía que era más gracioso, si el chiste en sí o el hecho de que Lyra empezara a contarlos. Lyra lo observó un instante, su expresión suavizándose. Por un segundo, Jack casi pudo creer que no se trataba de una misión diplomática, que no estaban a años luz de casa con piratas pisándoles los talones. Parecía normal, como si fueran simplemente personas en un barco, improvisando sobre la marcha. Ese momento se hizo añicos cuando la consola emitió un pitido agudo. Ortega se abalanzó sobre los controles. «Tenemos un problema», dijo con voz apagada. «El barco pirata ha vuelto». Jack la miró fijamente. «¿Qué?» Aceleraron a la velocidad de la luz. «Parece que han dado la vuelta», dijo Ortega con gravedad. «Se acercan a toda velocidad y no están solos. 2 naves más acaban de salir del hiperespacio con ellos». A Jack se le hizo un nudo en el estómago. «Oh, fantástico. Trajeron amigos». El comunicador crepitó y aquel gruñido familiar volvió a llenar la sala. «Comandante Mercer». La voz del capitán Borgas resumaba una furia apenas contenida. «Cometiste un error». Jack se inclinó hacia adelante, con un tono de falsa alegría. «Sí, me lo dicen mucho. Tendrás que ser más específico. Deberías haber entregado el Ari». Jack miró a Lyra. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían de nuevo. Esta vez no eran dorados, sino de un plateado frío y brillante. Aún no sabía qué significaba, pero estaba bastante seguro de que no era un «negociemos». «No es tuya», dijo Jack con firmeza. Se oyó una risita ahogada al otro lado de la línea, un sonido que le puso la piel de gallina a Jack. «Lo será», prometió Borgat, de una forma u otra. La calma se rompió, dejando solo el zumbido silencioso de la nave y el eco lejano de las alarmas. Jack exhaló lentamente y se volvió hacia su tripulación. «De acuerdo», dijo, con voz firme a pesar de la adrenalina. En sus venas. «Parece que la diplomacia está oficialmente descartada». Davis sonrió, dirigiéndose ya a la consola de armas. «Hora de la explosión». Jack asintió. «Hora de la explosión». Las naves piratas flotaban en el vacío como una manada de lobos hambrientos. Sus cascos dentados apenas visibles contra la bruma distante de una nebulosa. La más grande, la nave insignia de Borgat, estaba erizada de puertos de armas y cicatrices de propulsores. El tipo de nave que no se molestaba en fingir que alguna vez había sido otra cosa que un problema. Jack se sentó al borde de su silla, sintiendo la tensión oprimirle el pecho. Odiaba los enfrentamientos. Eran como malas partidas de póker donde todos tenían demasiadas armas y pocas cartas. «De acuerdo», murmuró, crujiéndose el cuello. 3 naves contra una. «Me siento optimista». «Define optimista», dijo Davis desde la estación de armas, con los dedos sobre los controles. Jack se encogió de hombros. «Creo que podemos acabar con 2 antes de que nos conviertan en un desguace flotante». Davis asintió pensativo. «O sea, morimos heroicamente. Me alegra saberlo». Lyra se acercó a la consola de mando. Su voz era firme y tranquila, de una forma que, de alguna manera, hacía que Jack se sintiera un poco más valiente. «Rendirse no es una opción»,
dijo Jack, arqueando una ceja. Bueno, sí, ya lo deduje después de la amenaza de que nos matarían sí o sí. Sus ojos se posaron en los de él un segundo, y él no pudo descifrar su expresión. Algo complejo, una mezcla de confianza y algo que aún no estaba listo para definir. Ortega habló desde la estación de sensores. Están cargando las armas. Tenemos unos 60 segundos antes de que empiecen a disparar. Jack jadeó. De acuerdo. Aprovechemos esta oportunidad. Tocó el comunicador. Borgat, una última oportunidad. Retírate o esto se pondrá feo. La respuesta llegó, casi de inmediato, rebosante de una sonrisa de suficiencia. Ya es feo, comandante. Solo que aún no se ha dado cuenta. Jack se recostó en su silla. Tiene razón. Hoy me veo fatal. Comandante, dijo Lyra con paciencia. Quizás ahora no sea el momento para la autocrítica. Sonrió a pesar de sí mismo. Nunca es mal momento para la autocrítica. La primera explosión sacudió la nave con tanta fuerza que le castañetearon los dientes. Las luces rojas de advertencia se encendieron en el puente. Escudos resistiendo, gritó Ortega. Por ahora, exclamó Davis, golpeando los controles. Devolviendo el fuego. El horizonte escupió un rayo de plasma hacia la nave pirata más cercana, impactándola de lleno. La nave se ladeó, sus escudos brillando en azul. Jack sonrió. Buen tiro. Sí, soy genial. Davis ni siquiera fingió modestia. La segunda nave pirata se abalanzó desde arriba, ametrallando la nave con láseres. El metal chirrió y la nave se tambaleó peligrosamente. Jack se agarró a su silla para evitar un vuelo inesperado contra el techo. Ortega, maniobras evasivas. Lo intento, pero la nave vuela como un asteroide borracho. Ortega estalló, dando un fuerte tirón a los controles a babor. Oye, los asteroides borrachos son muy incomprendidos, replicó Jack. Otra explosión los alcanzó y una consola detrás de ellos explotó en una lluvia de chispas. Davis se estremeció, tosiendo entre el humo. Eso no era importante, ¿verdad? Solo si te gusta, ya sabes, tener motores, dijo Ortega con voz tensa. Hemos perdido un 20% de potencia de empuje. Jack maldijo entre dientes. Esto no era sostenible. Eran rápidos, pero no lo suficientemente rápidos como para dejar atrás a 3 naves. Y definitivamente no eran lo suficientemente resistentes como para ganar un combate cuerpo a cuerpo. Necesitamos un nuevo plan, dijo, esforzándose por concentrarse a pesar de la adrenalina que le rugía en la cabeza. Davis, eres un genio táctico. Davis parpadeó. Lo soy. Ahora lo eres, dijo Jack señalándolo. Piensa en algo. Davis se quedó mirando fijamente por un segundo. Luego se animó. De acuerdo. ¿Y si fingimos rendirnos y luego los atacamos con todo lo que tenemos cuando bajen la guardia? Jack lo pensó. Arriesgado, dijo Lyra en voz baja. No bajarían la guardia. Borgt es demasiado precavido para eso. Cierto, dijo Jack. Además, odio fingir que me rindo. Me da asco por dentro. Otra explosión sacudió la nave. Ortega dejó escapar un gruñido de frustración. Nos estamos quedando sin nave para discutir. Jack estaba a punto de replicar cuando Lyra dio un paso al frente, con voz baja y pausada. Tengo una idea. Jack parpadeó mirándola. Te escucho. Dudó un instante, luego la miró a los ojos, largos y afilados. Bueno, quizá no te escucho todo el tiempo, pero me entiendes. Sus labios esbozaron una leve sonrisa. Si logramos atraerlos a la nebulosa, sus sensores se verán afectados. Perderán visibilidad y sus sistemas de puntería fallarán. Davis frunció el ceño. Sí, pero los nuestros también. Los ojos de Lyra volvieron a brillar plateados. Jack aún no sabía qué significaba eso, pero le erizó la piel.
No necesito sensores. Por un segundo, el puente quedó en silencio. Jack la miró fijamente. ¿Hablas en serio? Soy una Larry, dijo ella simplemente. Nuestra especie navegó las estrellas mucho antes que las máquinas. La nebulosa los cegará. No me ciegues. Jack la observó un instante más y asintió lentamente. De acuerdo, Ortega, traza un rumbo directo a la nebulosa. Ortega vaciló. Puede que no volvamos a salir. Jack sonrió con amargura. Entonces asegurémonos de que ellos tampoco. El horizonte se inclinó bruscamente, los motores chisporroteaban, pero seguían impulsándolos hacia adelante. La bruma púrpura arremolinada de la nebulosa se cernía sobre ellos, vasta y ominosa. Jack casi podía oír a los piratas riéndose a sus espaldas, creyendo que huían asustados. No tenían ni idea. Mientras la nave se sumergía en la bruma, las estrellas se desvanecieron, dejando solo un crepúsculo etéreo y arremolinado. Las naves piratas la siguieron, sus siluetas apenas visibles entre la niebla. Lyra. Jack la miró. ¿Estás segura de que puedes hacerlo? Ella no lo miró. Tenía los ojos cerrados, el rostro sereno. Créeme, confiaba. Y por razones que no podía explicar del todo, eso lo asustaba más que los piratas. La nebulosa los engulló por completo. Las nubes arremolinadas de niebla púrpura y azul. Se pegaba a la nave como un ser vivo. Un crepitar estático recorría el casco, y pequeños destellos de luz fantasmal. Las estrellas habían desaparecido, engullidas por la niebla, e incluso los barcos piratas que las perseguían se convirtieron en meras siluetas borrosas a lo lejos. Jack se inclinó hacia adelante en su silla, entrecerrando los ojos hacia la mirilla como si eso pudiera ayudar. No sirvió de nada. ¡Qué acogedor! Me recuerda a aquella vez que me quedé atrapado en un armario de limpieza con Davis después de una mala partida de póker. Oye, protestó Davis desde la consola de armas. Fue culpa tuya. Tú fuiste el que dijo que podía engañar a un vicari. Podría haberlo hecho, dijo Jack a la defensiva, si no hubiera tenido 4 ojos extra. Miró a Lyra. ¿Cuál es el plan? Seguimos volando a ciegas y esperamos que tropiecen con nosotros. Lyra no respondió de inmediato. Permaneció de pie cerca del centro del puente, completamente inmóvil. Sus ojos estaban entreabiertos, el brillo plateado más intenso ahora, como si la luz de la luna se hubiera vertido en sus iris. Sus orejas Lyra se estremeció levemente. Y por primera vez, Jack se dio cuenta de que no solo estaba concentrada, sino que también estaba escuchando. Se están dispersando, dijo en voz baja, distante, intentando acorralarnos. Jack parpadeó. Espera, puedes oírlos. Puedo sentir sus motores, murmuró Lyra. Las vibraciones, su calor. Arden con fuerza y son torpes. Genial, dijo Davis. Nos persiguen rinocerontes espaciales furiosos. Jack sonrió con sorna. Me parece un insulto a los rinocerontes. Lyra los ignoró a ambos. Están ajustando la formación. La nave líder, Borgat, se está quedando atrás. Espera a que entremos en pánico, dijo con la cabeza ligeramente inclinada. Los demás avanzan, con más torpeza. Esperan que seamos los primeros en romper la formación. Jack se recostó en su silla, cruzando los brazos. Entonces, decepcionémoslos. Ortega, apaga nuestros motores. Apagad la luz. Ortega parpadeó. ¿En serio? Jack asintió. Estamos en una nebulosa. Ya estamos a ciegas. Mejor que ellos también se queden ciegos. ¿Qué? Tropezaban mientras guardábamos silencio. Ortega dudó un instante más y luego accionó los controles. El zumbido de los motores de la nave se apagó, reemplazado por un silencio inquietante. Las luces se atenuaron, dejando solo el tenue resplandor de los paneles de emergencia y los extraños ojos plateados de Lyra. La nave flotaba, ingrávida e inmóvil.
Jack podía sentir los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Davis habló en voz baja. «¿Y bien, qué pasa si chocan con nosotros?» Jack no apartó la vista de la ventana. «Ojalá nos golpeen con la parte blanda de su nave». El puente se sumió en un silencio tenso. Pasaron minutos, o tal vez solo segundos. El tiempo se sentía extraño, estirado entre la niebla. Entonces la voz de Lyra rompió el silencio, suave pero firme. «Están cerca». «¿Qué tan cerca?», preguntó Jack, inclinando la cabeza de nuevo. «El de la izquierda. 20 metros, tal vez menos». Jack tragó saliva. No se atrevía a moverse, como si el sonido de su respiración pudiera delatarlos. Davis se inclinó hacia adelante, susurrando sin motivo aparente. «Vale, pero escúchame. ¿Y si empezamos a gritar muy fuerte? Para asustarlos». Jack resopló a pesar de sí mismo. «Sí, a lo mejor piensan que somos fantasmas espaciales». Lyra habló de nuevo, aún tranquila. «La nave de la derecha está más lejos. Está dando la vuelta. La tercera nave está encima de nosotros, demasiado alta para verla bien». Jack exhaló lentamente. «De acuerdo, esperemos». Otro instante de silencio. Entonces, un zumbido profundo y lejano resonó por la nave, grave y reverberante, como un latido gigante. Ortega frunció el ceño. «¿Qué fue eso?». Los ojos de Lyra se abrieron de golpe, penetrantes y concentrados. «Están usando barridos de pulso, ondas de energía para sacarnos». Jack gimió. «Claro que sí. ¿Podemos contrarrestarlo?». Ortega hizo una mueca. «No realmente. Somos un carguero, no una nave furtiva. Si se acercan lo suficiente, brillaremos como una carroza». Jack se frotó la cara. «Genial. ¿Alguna otra mala noticia?». «Bueno», dijo Davis. «Me quedé sin bocadillos». No otra onda de pulso la recorrió, esta vez con más fuerza. La nave vibró bajo el impacto, el metal crujió levemente. Jack apretó los dientes. «De acuerdo», dijo. «Basta de esconderse. Ortega, enciende los motores. A toda máquina. Hagamos ruido». Ortega parpadeó. «¿Qué? Me has oído», dijo Jack con voz firme. «No vamos a ganar en silencio. Hagamos esto un desastre». Por un segundo, nadie se movió. Entonces Ortega sonrió. «Me gusta el desastre». La nave rugió de nuevo, los motores brillando intensamente contra la niebla arremolinada. El horizonte se disparó hacia adelante, abriendo un camino llameante a través de la nebulosa. Las naves piratas reaccionaron de inmediato, sus sensores fijaron el objetivo. Puntos rojos iluminaron la pantalla, convergiendo rápidamente. «Vienen», gritó Ortega. «Bien», dijo Jack. «Davis, armas listas. Recordémosles a quien persiguen». La nave más cercana se lanzó tras ellos, sus láseres cortando la niebla. El primer disparo falló. El segundo rozó su costado de babor. Chispas saltaban por toda la cabina. «Daños menores», dijo Ortega. «Todavía volando», sonrió Jack. «Hagámosle arrepentirse». Davis gritó, accionando los controles de fuego con fuerza. Rayos de plasma salieron disparados de sus cañones, impactando contra los escudos de la nave pirata. Esta se tambaleó, con los motores chisporroteando. «Impacto directo», gritó Davis. La segunda nave se acercó rápidamente, flanqueando por la derecha. La voz de Lyra se abrió paso entre el caos, nítida y firme. 30 grados a estribor ahora. Jack no dudó ni un instante. «Ortega, hazlo». La nave viró bruscamente, justo a tiempo para evitar una explosión que les habría arrancado los motores. La nave pirata se pasó de largo, sus láseres brillando intensamente en la niebla. Jack rió sin aliento. «Buena jugada, Lyra». Ella no respondió de inmediato. Su mirada estaba perdida de nuevo, ese extraño brillo plateado parpadeando con más intensidad. Cuando habló,
Su voz fue más baja, casi un susurro. Borgas se mueve. La sonrisa de Jack se desvaneció. Se inclinó hacia adelante. ¿Dónde? Los ojos se abrieron de golpe, concentrados y feroces. Viene directo hacia nosotros. El horizonte rugió a través de la nebulosa, los motores rugiendo, un cometa brillante en un mar de niebla y sombras. Los nudillos de Jack se pusieron blancos sobre los reposabrazos, su mente iba más rápido que la propia nave. La red de sensores parpadeaba, luchando por seguir el ritmo del caos exterior, pero no la necesitaba para saber lo que se avecinaba. Lo sentía en los huesos. Borgat estaba cerca. Demasiado cerca. Ortega, dame más velocidad, gritó Jack. Ya vamos al 110%. Ortega replicó bruscamente. La nave se mantiene unida por la esperanza y la cinta aislante ahora mismo. Jack sonrió a pesar de la adrenalina que le recorría el cuerpo. Entonces esperemos que la cinta aislante aguante un poco más. Davis se rió desde la consola de armas, aunque era más nerviosismo que humor. Si sobrevivimos a esto, le invito a una copa a la cinta aislante. Lyra permanecía inmóvil en el centro del puente, sus ojos plateados brillando como dos lunas. No estaba mirando los controles ni mirilla. No hacía falta. Escuchaba, sentía, guiaba. Sus orejas se movían levemente, rastreando vibraciones que Jack ni siquiera podía percibir. Se acerca rápido, dijo en voz baja. Viene de abajo. Jack parpadeó. ¿De abajo? ¿Cómo demonios se acerca sigilosamente un acorazado desde abajo? Lyra no respondió. Su mirada se dirigió a él. Y por primera vez, vio algo en su expresión que no era calma ni concentración. Era preocupación. No se está acercando sigilosamente, dijo en voz baja. Se lanza en picado hacia nosotros. Jack maldijo entre dientes. Ortega, ascenso vertical ahora. La nave crujió en protesta cuando Ortega tiró de los controles, elevándola en un ascenso casi vertical. Los motores aullaron, el blindaje metálico retumbó con tanta fuerza que Jack estaba casi seguro de que todo estaba a punto de desmoronarse. Una sombra surgió de la niebla bajo ellos. Una silueta dentada que parecía más una hoja cerrada que una nave. La nave insignia de Borgas, colosal y monstruosa, pasó velozmente por debajo. A metros de ellos. Se desvaneció entre la niebla tan rápido como había aparecido. Davis dejó escapar un suspiro tembloroso. Vale, eso estuvo muy cerca. ¿Podemos estar todos de acuerdo en que odiamos a los piratas espaciales? ¿Todos? Jack rió sin aliento. Yo voto que sí. Lyra no rió. Su voz se volvió baja y urgente. Está dando la vuelta. La sonrisa de Jack se desvaneció. Miró fijamente la ventana, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. De acuerdo, es hora de dejar de correr. Davis parpadeó. Espera, ¿qué? ¿Me has oído? Jack se puso de pie, con voz firme. No le ganamos en velocidad. No le ganamos en tiros, pero quizá le ganemos en astucia. Ortega se retorció en su silla. Jack, eso es un acorazado. Nosotros somos un carguero con un problema de personalidad. La sonrisa de Jack volvió a ser aguda y torcida. Sí, pero tenemos algo que él no tiene. Miró a Lyra. La tenemos a ella. Lyra ladeó la cabeza. ¿A mí? Dijiste que puedes sentir sus motores, sus movimientos. Eres el único que puede ver a través de esta sopa. No podemos ganar una pelea, pero podemos hacer que falle. Sus ojos plateados se abrieron ligeramente. ¿Quieres que te guíe? Fuego a ciegas. Exacto. La voz de Jack bajó de tono, más suave. Confío en ti. Algo cruzó fugazmente su rostro. Sorpresa. Quizás incluso algo más suave debajo. Asintió una vez, su voz firme de nuevo. Te guiaré. Jack se recostó en su silla. Muy bien, equipo. Mareemos a este bastardo. La nave se puso en marcha. La voz de Lyra se abrió paso entre el ruido, precisa y tranquila.
Izquierda arriba 10 grados. Ahora, vira bruscamente. Ortega obedeció sin dudar, tirando de los controles. El horizonte se retorció como una serpiente, girando en espiral a través de la niebla mientras la nave insignia de Borgas rugía tras ellos. Ráfagas de plasma atravesaron la niebla, fallando por metros. Está intentando fijar las armas, dijo Lyra bruscamente. Picado brusco ahora. La nave se precipitó en picado, los motores aullando. Otra explosión pasó por encima. Tan cerca, Jack sintió el calor recorrer el casco. Davis gritó: «Creo que acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos». Y, sinceramente, fue algo decepcionante. «Concéntrate, Davis», ladró Jack, aunque no pudo evitar la sonrisa que se le dibujaba en los labios. La voz de Lyra resonó de nuevo, más rápida. «Bien, arriba, ahora, giro». La nave viró de lado, esquivando por poco otra andanada. La nave de Borgat pasó rugiendo de nuevo, sobrepasándose. «Está frustrado», murmuró Lyra. «Está persiguiendo demasiado. Está perdiendo el control». Los ojos de Jack se entrecerraron. «Hagámosle perder aún más». Se inclinó hacia adelante. «Ortega, apaga los motores ahora». Ortega parpadeó. «Eso es una locura». Jack sonrió aún más. «Exacto. Hazlo». Con una maldición entre dientes, Ortega apagó los motores. La nave se sacudió, impulsada por la inercia mientras los motores se apagaban por completo. Flotaron, silenciosos y oscuros, perdidos en la niebla. La nave de Borgat rugió por última vez, ciega y furiosa. No los vio. Jack esperó. Un instante más tarde, luego pulsó el comunicador. «Oye, Borgat». Su sonrisa se ensanchó. «Fallaste». Davis accionó bruscamente los controles de armas. El Geraisen disparó un tiro perfecto y preciso directo a los motores expuestos de Borga. El acorazado estalló en una bola de fuego. La nebulosa engulló al instante las llamas y los escombros. La onda expansiva sacudió el horizonte, pero Ortega ya estaba sobre los motores, reavivándolos y alejándolos. La niebla se disipó. Las estrellas reaparecieron. Eran libres. El puente quedó en un silencio atónito por un momento. Entonces Davis rió fuerte y sin aliento. «Joder. Lo hemos conseguido». Jack exhaló lentamente, reclinándose en su silla. «Sí, lo hemos conseguido». Lyra se giró hacia él, con voz suave. «¿Confiaste en mí?» Jack la miró a los ojos. «Sí». Dudaba, luego sonrió con más dulzura. «Por cierto, estás preciosa hoy». Lyra parpadeó, sus orejas se movieron levemente, sus ojos plateados se abrieron de par en par y, por primera vez, rió. «¿De verdad? ¿De verdad?» Era suave y melodioso, y Jack decidió que era su nuevo sonido favorito del universo. «Idiota», dijo ella sonriendo. Jack le devolvió la sonrisa. «Sí, pero soy tu idiota». El horizonte se perdió entre las estrellas infinitas. Un poco maltrecho, un poco roto, pero vivo y tal vez, solo tal vez, más fuerte que